Esa es la meta, una LAN física navegando a través de OPNsense. OPNsense procesando todo el tráfico de internet hacia nuestros equipos en la LAN. Y todo esto corriendo como una máquina virtual dentro de Proxmox. En este video vamos a instalar y configurar OPNsense en Proxmox y dejarlo funcionando como un firewall perimetral. Utilizaremos una interfase física para la LAN, otra para la WAN, será nuestro gateway DHCP y DNS. Iniciaremos con los requisitos, topología de red y arrancamos la configuración. Mi nombre es Pedro Perico Moreno y comenzamos. Requisitos de laboratorio: un Proxmox Virtual Environment versión 9 hacia arriba ya operando, dos interfaces físicas de red, acceso local a Proxmox, un proveedor de internet, un switch de red para la LAN y un cliente para las validaciones. El objetivo es dejar la LAN física navegando a través de OPNsense. Vamos a ver cómo está todo conectado. Aquí tenemos, miren, aquí tenemos el equipo donde está corriendo Proxmox. Vamos a virtualizar OPNsense. De las dos interfaces, la primera, que es la bridge número 0 de Proxmox, conectada físicamente al switch de red, es la LAN para OPNsense. Aquí en la LAN tenemos dos clientes, a mano izquierda con el que estoy administrando a Proxmox y a la derecha el equipo con el que vamos a llevar a cabo la mayor parte de las validaciones. En la parte alta tenemos la bridge número 1 entregada a OPNsense, que es su WAN, conectada físicamente al proveedor de internet que me entrega IPs de manera dinámica. A mano izquierda esta tabla es como vamos a configurar OPNsense. Aquí está su hostname, la subnet, que es una clase C, 2.0 máscara 24. OPNsense va a ser el nodo número 1 y será el gateway DNS y DHCP para esta red. Aquí están los dos DNS que voy a utilizar, y para el pool de DHCP voy a asignar IPs dinámicos del 100 al 150. Esto lo pueden ajustar ustedes a sus necesidades. Así tenemos todo conectado. Ahora sí, con esta información pasamos al siguiente paso, que es vamos a revisar a Proxmox. Aquí lo tenemos, Virtual Environment versión 9.2.3. Aquí tenemos el servidor. Vamos a ver las interfaces de red. Vean, aquí las tenemos. La bridge número 0 con su etiqueta que le puse que es la LAN, y la bridge número 1 es la WAN. Vean como solamente el único que tiene IP es la LAN, porque la WAN está dedicada 100% a OPNsense. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo en este momento tengo internet, pero cuando hagamos la descarga de OPNsense me voy a desconectar y a partir de ese momento voy a empezar a navegar solamente hasta que esté OPNsense corriendo. Ahora sí, vamos a pasar con el primer paso, que es la descarga de OPNsense. Vámonos a la página oficial. La última versión, que es la 26.1 with the Woodpecker, mano derecha, aquí está el botón de descarga, parte baja. Para máquina virtual ocupamos descargar la imagen tipo DVD, así como está. Le damos aquí al botón de descarga e inicia en este momento. Ya solamente hay que esperar que continúe, perdón, que termine para continuar. Un momento. Listo, ya terminó. Este archivo se descarga, está comprimido. Vámonos a la folder de descarga. Aquí lo tenemos, vean lo que sigue, hay que descomprimirlo. En mi caso yo utilizo el 7-zip. Pueden utilizar la herramienta que ustedes gusten. Yo lo selecciono, botón derecha. Aquí está el menú y que lo descomprima en este mismo folder. Aquí le damos que lo extraiga aquí. Ya solamente hay que esperar que termine y continuamos. Listo, ya terminó. Aquí está el archivo, el instalador, la imagen que le tenemos que entregar a Proxmox, que es el siguiente paso. Así que vamos a Proxmox. Aquí lo tenemos, seleccionamos el servidor, mano derecha, y aquí seleccionamos el local. Aquí donde dice ISO image, aquí tenemos que agregarlo para su catálogo y está disponible para la máquina virtual que vamos a crear. Así que le vamos a dar aquí al botón upload, buscamos el archivo. Vamos a ver, un momentito, vamos a buscarlo. Aquí está el archivo, lo seleccionamos y lo cargamos. Ya solamente esperamos que termine y continuamos. Listo, ya terminó, sin ningún error, que es lo más importante. Cerramos la ventana y ya está listo en el catálogo de Proxmox para las máquinas virtuales que lo requieran. Ahora sí, el siguiente paso, voy a hacer lo siguiente. Les comenté que yo tengo internet en este momento, miren. Aquí está. Me voy a desconectar ya. Y a partir de este momento yo solamente voy a tener internet ya que regrese, ya que configuremos a OPNsense. Vean cómo ya no tengo respuesta, así que ya no tengo conexión a internet, y es otra prueba de fuego que vamos a llevar a cabo.
Voy a cerrar, minimizar la ventana. Ahora sí, lo que sigue, vamos a crear la máquina virtual en este botón que tenemos aquí, Create VM, y vamos a crearla. El nombre, vamos a ponerle OpenSense 26-1. En este caso le pueden colocar el nombre que ustedes gusten. Recuerden que es su implementación. Yo así le voy a colocar con este nombre. Les recomiendo que aquí tenga seleccionado el Advanced, que esté palomeado, por favor. Vamos a darle Next. El OS, aquí le entregamos del catálogo el instalador. Aquí lo tenemos. A mano derecha, el tipo de OS que vamos a virtualizar. Como es un Unix, seleccionamos Other. Le damos Next. El sistema que vamos a emular. Aquí en el Machine les recomiendo el Q35, que es un hardware más moderno. El BIOS UEFI. Listo. Ahora sí, ¿dónde se va a almacenar la parte del UEFI? Les comento, en mi caso yo tengo dos almacenamientos. En el primero instalé a Proxmox y en el segundo lo he dedicado para las máquinas virtuales. Si tienen uno solo, no se preocupen, lo seleccionan. Yo en mi caso voy a seleccionar el segundo, que es BM Data, para mis máquinas virtuales. A mano derecha, el controlador que vamos a emular, un SCSI Controller perfecto. Es un controlador de gama empresarial, hay que aprovecharlo. Y vamos a habilitar el QEMU Agent. OpenSense tiene uno comunitario, se lo vamos a instalar más adelante. Continuamos. El disco duro, de igual manera el bus, que sea SCSI. Y el storage, donde vamos a almacenar la máquina virtual. El disco duro, les comenté, VM Data en mi caso, con 20 GB es más que suficiente para mucha implementación de OpenSense. Es un firewall, no ocupamos tanto almacenamiento. Y aunque usemos un web proxy, no se ocupa tanto. Y lo demás lo vamos a mantener así como está. Entonces revisamos SCSI, VM Data y el tamaño del disco duro. Le damos Next. El course le voy a dar 2 solamente. Y aquí el tipo le voy a seleccionar el host. Yo quiero que Proxmox le dé toda la información del CPU donde él está corriendo a la máquina virtual también, para que tenga el mismo chip. Así que vamos a darle Next. Memoria 3096 es más que suficiente. Voy a quitarle aquí estas dos opciones, porque yo quiero que le entregue la memoria RAM en cuanto arranque la máquina virtual, le entregue toda la memoria RAM y no la tenga dinámica. Y tampoco voy a utilizar la segunda opción. Así que le damos Next. Network, en este caso la Bridge 0, recuerden que es la LAN, así la vamos a dejar, solamente podemos agregar una en este momento. Ya más adelante agregamos la segunda. Voy a quitarle el firewall de Proxmox, no lo ocupamos porque OpenSense es un firewall, no le veo el sentido de hacerlo. Y que emule este chip, aquí tenemos varias opciones. En este caso vamos a empezar con el primero, luego podemos ir haciendo ajustes sin problema. En este caso aquí nos mantenemos con el Intel E1000. Le damos Next. Listo, Finish. Terminamos. Aquí va a aparecer la máquina virtual. Vamos a hacer un ajuste. Recuerden que falta agregar una interfase de red. Aquí va a aparecer en un momento. Listo. Aquí está el hardware. Vean a mano derecha. Hardware. Aquí lo tenemos, todo lo que le agregamos. Vamos a agregar la segunda interfase de red. Aquí en el menú seleccionamos Network Device. Y aquí seleccionamos la segunda interfase, la Bridge 1. De nueva cuenta quitamos la opción del firewall de Proxmox. Y también que emule el mismo chip y le damos a agregar. Ya tenemos las dos interfaces y todo el hardware para esta máquina virtual. Lo que sigue, voy a abrir la consola y voy a, en este momento, arrancar la máquina virtual. Aquí la tenemos. Lo primero que nos va a solicitar es una modificación en el Boot Manager, así que le vamos a dar Enter como lo indica aquí. Vamos a entrar al BIOS, seleccionamos la tercera opción, EFI. Bien, lo primero que voy a hacer es el Device Manager, le vamos a dar Enter. Tercera opción, Secure Boot Configuration. Voy a deshabilitar el Secure Boot. Enter. Enter, vean cómo se deshabilitó. Le doy Escape. Otra vez Escape. Me voy a la segunda opción, Boot Manager. Enter. Selecciono el DVD. Enter. Y aquí me pide que otra vez presione Enter. Listo. Ahora sí, en el siguiente arranque debe arrancar el instalador de OpenSense. Aquí lo tenemos, vean, ya está arrancando. Y como todo OS, empieza con el reconocimiento de hardware. Así que hay que esperar que termine para continuar. Listo, ya terminó. Observen lo siguiente. OpenSense 26.1.6-2. Vean cómo la LAN de fábrica OpenSense le asigna este subnet, una clase C 1.0 más cara 24. Vean cómo la WAN, la interfase pública, ya obtuvo IPs tanto de mi proveedor, tanto IPv4 como IPv6. Les comento lo siguiente, yo más adelante voy a deshabilitar IPv6, no lo voy a utilizar en esta red, así que más adelante lo deshabilitamos. Observen lo siguiente, bienvenido a OpenSense, está corriendo en modo live, o sea de memoria RAM, ya está en ejecución.
y lo que queremos es instalarlo en el disco duro. Por ello, si lo queremos hacer, tenemos que usar el usuario installer, que es lo que sigue. Así que vamos a usar firmarnos con el usuario installer. La clave de fábrica es OpenSense, todo minúscula. Ahorita debe arrancar el TUI, que es el Text User Interface. Aquí lo tenemos. Arrancamos la instalación de OpenSense. El keymap yo lo mantengo así como está correcto. Si ustedes gustan seleccionar otro, en base a su teclado lo pueden aquí seleccionar. Yo le voy a dar Enter. Ahora sí les comento lo siguiente. OpenSense, el equipo de OpenSense menciona que de fábrica recomiendan ZFS, pero en mi caso lo que es Proxmox ya está corriendo sobre ZFS y también el almacenamiento para las máquinas virtuales, así que yo en mi caso no le quiero agregar esa carga a la máquina virtual porque ZFS consume RAM. Si lo quieren hacer con ZFS, adelante, no hay problema. Yo en mi caso voy a seleccionar UFS por la razón que les acabo de mencionar, pero cualquiera de los dos funciona. Así que yo voy a optar por el Unix File System, le voy a dar Enter. Ahorita me pide que seleccione el disco duro. Recuerden, 20 GB lo seleccionamos, le damos Enter. Ahora sí le voy a decir que Yes, le damos Enter para que arranque la instalación. Ya solamente tenemos que esperar que termine y continuamos. Ya terminó, lo que sigue vamos a darle una clave al usuario root, que es el administrador de OpenSense. Así que le damos Enter para cambiar la clave, que de fábrica es OpenSense. Aquí se la vamos a cambiar. Listo. Mínimo recuerden una clave compleja. Si nos van a hackear, que le batallen si van por ese lado. Solamente esperamos que la aplique. Para continuar, lo que sigue, le vamos a seleccionar la opción de que hemos completado la instalación. Le damos Enter. Y un reboot. A partir de este momento, al reiniciar, debe arrancar ya del disco duro. Van a ver cómo la nota que teníamos anteriormente va a desaparecer. Un momento y continuamos. Ya terminó la carga, observen lo siguiente, es la misma versión, nada más la nota ya desapareció, lo que significa que ya está corriendo del disco duro. De igual manera, la subnet es la misma que coloca de fábrica OpenSense al inicio, 1.0 más cara 24, tengo los dos IPs de mi proveedor de internet. Y ahora sí, vamos a firmarnos con el usuario root y la clave que le colocamos. Listo, el siguiente paso, pero observen lo siguiente, yo sigo sin internet todavía, no hemos terminado de configurar OpenSense, ya lo instalamos, ahora viene la fase de configuración. Lo primero que voy a hacer, le voy a cambiar el IP a la LAN, recuerden que en mi caso es una clase 2.0, una clase C, vamos a modificarla. Voy a seleccionar la opción 2 para asignar IP a las interfaces, me pregunta qué interfase vamos a editar, la 1 que es la LAN. Me pregunta si está configurada por DHCP. No, va a ser IP estática. Aquí se la ingresamos. Enter, la máscara. Si tengo un upstream del lado de la LAN, no, le damos Enter. Todo lo que sigue es para IPv6, le voy a decir que no. Me pregunta IP estática para IPv6, tampoco, le doy Enter. Ahora sí me está preguntando si queremos habilitar el DHCP server del lado de la LAN. Sí, Yes, Enter. Me pide el rango inicial. Recuerden que les comenté, en mi caso es del 100 al 150. Listo, todo lo que sigue, quiere reconfigurar, le voy a decir que no. Ahora sí, ya terminamos la fase de la reconfiguración de la LAN. Ahí me aparece, ya vean, 2.1, ya me modificó, ya está acorde a nuestro objetivo. Ahora sí regresamos. Lo que sigue, vamos a apuntar ahora sí al navegador. Vamos a abrirlo. Y vamos a apuntar al IP de OpenSense. Esto es normal porque está entregando un certificado que él creó. Le damos Advance y aceptamos. El usuario root. Listo. Ahora viene el segundo wizard, que realmente va a ser muy poca la modificación. Ya la mayor parte la hicimos del lado de la consola. Así que presionamos Next. El nombre, recuerden que en mi caso el hostname y el dominio. El time zone, importante. En mi caso me voy a buscar, aquí estamos. Si no se encuentra su ciudad, busquen una cercana que tenga su mismo horario. Los DNS que les comenté. Esta opción del override DNS significa que van a aceptar los DNS que le entregue su proveedor de internet. En mi caso yo no los voy a aceptar, le voy a quitar la palomita para que use estos dos. Si en su caso confían de su proveedor de internet, confían en sus DNS, dejen la palomeada y no coloquen nada aquí. En mi caso es lo contrario. Le vamos a dar Next.
Aquí la WAN no la vamos a modificar, le damos Next. La LAN tampoco, ya está configurada. Le damos Next aquí también. Y la clave del usuario root ya se la asignamos en consola, le damos Next. Y hemos terminado, aplicamos los cambios. Listo, ya terminamos. Vámonos a el dashboard. Aquí lo tenemos, este es el dashboard de OpenSense. Cada uno de estos objetos son widgets y cada uno, si se pueden dar cuenta, ofrece diferente información. A mano izquierda tenemos la información del sistema, la versión de OpenSense, el kernel del sistema operativo padre. Acá tenemos el CPU de esta máquina virtual, el gateway, los dos, tanto IPv4 como IPv6, y mucha información de los servicios. Ahora bien, lo que sigue es lo siguiente. Aquí voy a agregar un widget, así que vamos a darle aquí al lapicito, edición, y voy a agregar uno. Tenemos varios. Ya cuando termine la implementación de este video, ya pueden ustedes empezar a jugar con toda esta información que tenemos aquí, para que vean toda la información que les ofrece cada uno de estos widgets. Yo voy a seleccionar el de interfaces, lo agregamos, me lo ponen en la parte baja, lo voy a subir para que esté cercano a los gateway, aquí está, y voy a subir también gateway para que estén a la misma altura, interfaces y gateway. No se les olvide salvar, porque de lo contrario los cambios no se van a aplicar, para que se mantenga este layout. Salvamos, listo. Ahora sí, lo que sigue, voy a deshabilitar IPv6, como les comenté. A mano izquierda selecciono interfaces, vamos a la WAN, en la parte baja, aquí tenemos la opción de IPv6. Voy a seleccionar esta opción de None, parte baja, salvamos. Cuando lleven a cambio modificaciones, no se les pase a aplicar los cambios, de lo contrario no van a aplicarse hasta que no presionen la opción, que den ustedes la orden, no se les pase por ahí. Así que vamos a aplicar los cambios. Listo. Ahora sí, lo que sigue, después de esto vámonos a System, vámonos a Gateway, Configuration. Recuerden que tenemos dos. Voy a deshabilitar la IPv6, no la voy a ocupar, así que la vamos a deshabilitar. Y después de la actualización, cuando reinicie, vamos a poder borrar este registro. Lo que sigue también, aún no voy a aplicar los cambios. De fábrica OpenSense no monitorea la WAN. Aquí está deshabilitado. Yo quiero que monitoree un IP público, para ahora sí estar seguro de que si se cae el gateway, saber que realmente hay una caída, ¿no? Y quiero pinguear un IP externo. Digo, ya son puntos de vista diferentes. Si lo quieren mantener de fábrica está bien. En mi caso yo quiero que monitoree un IP externo constantemente. ¿Qué es lo que hace? Manda pings. Y tienen que colocar un IP público que realmente responda a los pings. El ping, perdone. Ahora sí, salvamos. Ahora sí voy a aplicar los cambios. Listo. Lo que sigue, el equipo de OpenSense recomienda que en las interfaces, por ser una máquina virtual, deshabilitemos aquí en interfaces, settings, mano derecha, opciones generales, esas tres opciones que las deshabilitemos por ser una máquina virtual. Ahora sí que más adelante ya pueden ustedes hacer pruebas de rendimiento y ver si esto tiene impacto o no. En mi caso voy a seguir sus lineamientos, vamos a darle a aplicar. Ya que se reinicie la máquina virtual, ahora sí va a aplicar los cambios, que lo vamos a hacer un momento más después de la actualización. Y lo que sigue después de esto, recuerden que configuramos el DHCP en la consola, pero después del Wizard lo reconfiguró de fábrica, así que voy a hacer esa reconfiguración. Vámonos a servicios, aquí está DNS DHCP, vean el rango que le volvió a colocar, aquí está la LAN, 41 al 245, así que voy a editar el rango, y en mi caso les comenté que es del 100 a el 150, salvamos y aplicamos los cambios. Vean lo siguiente, recuerden que no tiene internet. Vean del lado de mi cliente como ya tengo conexión a internet, porque el gateway de esta red es la 2.1, que es OpenSense. Así que con esto solamente voy a hacer una pequeña validación. Vámonos a interfaces, diagnóstico, y vamos a validar una prueba rápida del DNS de OpenSense, si está funcionando el Unbound DNS. Vean cómo me respondieron. Perfecto. Entonces ahora sí, lo que sigue, vámonos a System, Firmware, vamos a actualizar status, check for updates. Ya tengo salida de internet, en este momento está contactando con los portales de OpenSense para revisar si tiene actualizaciones, que sí tiene. Ya arrojo aquí información. Ahorita vamos a ver la pantalla de la actualización que tiene en este momento. Vean, toda la información es la 26.1.11 y todo lo que está reparando esta actualización. Así que vamos a darle close. No voy a darle un backup porque es una implementación fresca. Así que voy a aplicar los cambios en este momento. Le damos update. Dice que son 79 updates que va a aplicar. Presionamos, confirmamos y empieza la descarga.
Ahora solamente hay que esperar que termine y él va a reiniciar el sistema. Muy bien, ya que termine, continuamos. Vean cómo ya terminó la actualización, ya reinició el sistema, solamente hay que esperar que regrese. Y continuamos y revisamos la versión. Recuerden que tenemos la 26.1.6. Un momento y continuamos. Ya terminó, vean lo siguiente, la versión 26.1.11-6 ya se llevó a cabo la actualización. Observen que ya no tengo la IPv6 aquí del lado de la WAN. Parece que todo está en orden, me voy a firmar. Perfecto, aquí estamos, vámonos al GUI. Ya nos sacó automáticamente, nos vamos a volver a firmar. Listo, aquí tenemos de nuevo el dashboard, la versión 26.11. Vean cómo ahora el kernel padre ya es el parche P16, era el P10 de fábrica. Entonces parece que todo está en orden, aquí están los servicios corriendo. Lo que sigue voy a deshabilitar, ahora sí como les comenté. Vean cómo ya no tengo nada aquí en IPv6 del lado del gateway. Así que vamos a hacer lo siguiente. System, Gateway, Configuration. Y ahora sí vamos a borrar el IPv6. Aplicamos el cambio. Vámonos al dashboard. Y observen cómo ya está limpio ahora sí. LAN, WAN, el gateway IPv6. Perfecto. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vean lo siguiente del lado de Proxmox. Vamos a seleccionar aquí. Vámonos a la consola. Al summary, perdón. Vean aquí, está consultando los IPs y comente que no hay ningún agente corriendo. Lo que sigue, hay que instalar el agente del lado de OPNSense, que hay uno de la comunidad. Vámonos aquí a la parte de System, Firmware, Plugins. Vamos a habilitar los plugins de comunitarios con esta opción que está aquí abajo. Buscamos a QEMU. Aquí lo tenemos, versión 1.3. Para instalarlo, mano derecha el botón más, install. Es bien compacto el paquete. Esperamos que termine, son solamente 2 paquetes. Ya terminó sin ningún error, que es lo más importante. De fábrica él lo habilita y arranca el servicio que aparece en el lado de service. Vean lo siguiente. Vamos a darle aquí un refresh. Vamos de nuevo a service. Y aquí nos aparece el QEMU. Vamos a darle, aquí está. QEMU Guest Agent Settings. Vean cómo está habilitado de fábrica. Vámonos al dashboard. Vamos a ver si arrancó. Vean cómo arrancó. En dado caso que ven que no arranque, ustedes aquí mismo lo pueden hacer sin problema. En mi caso ya arrancó de manera automática. Ahora observen lo siguiente. Vamos a Proxmox. Vean cómo ya el agente le está mandando la información de los IPs de esta máquina virtual a Proxmox. Tiene una mejor comunicación de lo que hace este tipo de aplicaciones de los agentes. Es importante instalarlos si están disponibles. Bien, regresamos a OPNSense. Lo que sigue, vamos a revisar las reglas de la LAN de fábrica. Rules, vamos a empezar con la LAN. De fábrica OPNSense les comento lo siguiente. Del lado de la LAN está abierto la comunicación. Es outbound, es salida. De la LAN hacia afuera todo está abierto. Esto lo podemos observar aquí en las reglas. Vean cómo tengo tanto IPv4 como IPv6. Voy a eliminar IPv6, no lo ocupo en esta red. Lo eliminamos, aplicamos el cambio, no se les pase. Y ahora sí, si ven el source, el origen es la LANet y destino, cualquier puerto. Nos podemos comunicar a cualquier destino sin problema. Así viene de fábrica OPNSense del lado de la LAN. La WAN es todo lo contrario. Si observan, no hay ninguna regla, lo que significa hay una regla en OPNSense. Si no hay ninguna regla, la última regla bloquea todo, por lo tanto no hay ningún puerto abierto. Todo está protegido del lado de la parte pública. Este es inbound, es entrada de datos del exterior hacia OPNSense. Y pueden observar que no hay ningún puerto abierto. Así que si se preguntan, oye, ¿de fábrica algún puerto abierto? Ninguno, todo está cerrado de la parte pública por el lado de OPNSense. Así viene de fábrica. Ahora sí, lo que sigue, vamos a hacer unas pequeñas validaciones aquí mismo en Interface, Diagnostics. El DNS es importante porque recuerden que OPNSense es también el DNS para esta red. Vamos a hacer unas consultas, ver si nos responde. Aplicamos. Lo importante, vean, nos respondió el DNS 1 y también este es el unbound, el DNS. Otra vez, aplicamos. Vean cómo ya duró 0 microsegundos, significa que ya está entrando el caché del DNS, que es un DNS caché, el de OPNSense. Vean también cómo me respondió el segundo DNS. Vamos a ver a otro destino. Aplicamos los cambios. Me están respondiendo. Vámonos ahora a Amazon
consultamos. Lo importante es que todos los DNS están respondiendo. Es importante eso, que validen que respondan sus DNS. De lo contrario, si tienen un DNS que no responde, puede ponerle en su red. Así que de este lado estamos listos. Ahora sí, vámonos con el cliente. En mi caso, yo ya tengo salida a internet. Perdón, es el 888. Así es, tenemos salida sin problemas. Vamos a mandarle unos 50 paquetes. Vámonos con el cliente. Vamos a empezar con la validación con este cliente que tenemos aquí. De fábrica, este cliente no tiene ningún IP asignado en este momento. Está deshabilitada su interfase. Podemos observarlo del lado izquierdo, servicios. Vamos a ver cuántas IPs asignado el DHCP. Seleccionamos DHCP LIS. Aquí están los LIS. No tenemos ninguno. Vamos a habilitar la interfase de este cliente. Y va a buscar un DHCP en la red. Vamos a ver. Aquí está, respondió. Detalles. Vean. Gateway, DHCP y DNS, el 2.1. OpenSense ya le respondió. Vámonos a OpenSense. Vamos a darle aquí F5. Vean cómo ya aquí tenemos un IP asignado. El cliente seleccionó el 132, que está dentro del bloque del 100 al 150. Y aquí tenemos el hostname de ese cliente. Así que está funcionando el DHCP ya en esta red. Ya podemos conectar más clientes y van a empezar a recibir IP del lado de OpenSense. Entonces vámonos con el cliente. Vamos a cerrar aquí. Vamos a abrir aquí su consola. Aquí la tenemos. También vamos a validar el DNS importante. Vean cómo respondió el default server, el hostname de OpenSense y su IP. Vamos a ver. Consultas al DNS, facebook.com. Vean cómo respondió tanto IPv4 como IPv6. No significa que porque nosotros no habilitamos IPv6 no vamos a recibir las respuestas de los destinos. En este caso son respuestas que nos están dando el DNS de Facebook, ¿correcto? Y nos está dando que tiene IPv4 como IPv6 para no confundir esa parte. A ver, vamos a ver con amazon.com. Vean cómo está resolviendo. youtube.com. Perfecto. A ver, vamos a ver ebay.com. Todo está resolviendo, el DNS está sano. Podemos decir que está sano este DNS, que es OpenSense. Ahora bien, vamos a abrir el navegador. Vamos a tratar de entrar a algunas páginas. Vámonos a la página oficial de opensense.org. Aquí la tenemos, ya cargó. Vámonos a la página del padre de OpenSense, FreeBSD. Ya cargó. Vamos a la página de... vámonos a tiktok.com. Ya cargó también, ahí viene, vean cómo está aquí ya apareciendo. Vámonos a youtube.com. Lo importante es que estamos navegando en esta red a través de OpenSense virtualizado en Proxmox. Vamos a buscar OpenSense, que nos dé resultados. YouTube, vean, aquí aparecen resultados. Perfecto, estamos navegando. Aquí está TikTok, aquí está FreeBSD y aquí está OpenSense. Vamos a hacer una descarga, vamos a ver cómo se comporta la WAN. Vamos a descargar de nueva cuenta OpenSense. Seleccionamos la versión DVD y empezamos a descargarlo. Vamos a ver. Aquí lo tenemos descargando. Vámonos a OpenSense. Vamos a ver en reportes, traffic. Vean lo siguiente, cómo está comportando el reporte de tráfico. Vean el cliente. Está descargando como a 7, 8. Vamos a ver qué dice OpenSense. Aquí está la interfase pública, la interfase LAN, WAN y LAN. A mano izquierda en 60, 50. Si pueden observar, dice aquí inbound, es inbound, entrada. Les dije, la parte WAN es entrada de datos. Y la LAN es outbound. De aquí están mandándolo de la LAN hacia el cliente. Vean como casi simétrico es el único cliente que está descargando es este que tenemos aquí. Vean, terminan 5, 60, 50, empieza a variar, pero ya estamos descargando a través de OpenSense y estamos navegando a través de él, que es lo más importante. Ya tenemos un DHCP, un firewall, DHCP, DNS y gateway OpenSense virtualizado en Proxmox. Ya está listo. Casi se dan cuenta, esto lo pueden ya implementar en una red productiva. Empiezan a conectar clientes, esto les debe funcionar. Ya lo que sigue es empezar a cerrar, darle más seguridad a esta red con los diferentes servicios que nos ofrece OpenSense, tanto reglas en el firewall, aplicaciones que tiene. Podemos llevar a cabo muchos de los servicios que ya tenemos con él, como son VPNs, multi-WAN, balanceos de carga, web proxies, también filtrado a nivel DNS. Tiene ya un arsenal que podemos utilizar con OpenSense. Pues de mi parte hemos terminado hoy.
Aquí tenemos a OpenSense corriendo, aquí está cómo está funcionando la máquina virtual, y observaron que en este momento toda mi navegación es a través de OpenSense virtualizado sobre Proxmox. Así que hemos terminado el día de hoy. Bien, antes de cerrar les quería comentar lo siguiente. Si observaron a esta máquina virtual le agregamos solamente 3 GB de memoria RAM. Es un mero ejemplo nada más. En producción yo arrancaría con 8 GB, pero eso es un valor con el cual yo arrancaría, pero depende mucho qué es lo que vas a configurar dentro de OpenSense. Es muy importante eso porque eso es lo que va a dictarnos cuánto es el recurso que vamos a tener que asignarle de memoria RAM. La ventaja de las plataformas de virtualización es que ese valor lo podemos incrementar y decrementar de una manera muy sencilla. Por ello es importante estar monitoreando cómo es el consumo que está llevando la máquina virtual de memoria RAM para hacer los ajustes. Ahora bien, aquí hemos terminado. De mi parte es todo. Si te gustó el video, los likes son bienvenidos porque esto ayuda mucho a YouTube a mover este contenido para que llegue a las personas adecuadas que quieran aprender OpenSense conmigo y yo con todos ustedes. Dudas, preguntas, comentarios abajo del video de favor, y sobre todo te voy a comentar que al final vas a ver un link. Tengo algo de contenido en mi canal que te puede servir. Si estás empezando con OpenSense, tengo algo de contenido que te va a ser de gran utilidad para que sigas aprendiendo este excelente firewall open source. Ahora sí me despido, su amigo Pedro el Perico Moreno, y nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.